Viernes, 3 de mayo de 2024. Materia mercantil. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 2. Registro digital, 202-8688. Tipo, jurisprudencia. Acciones derivadas de un contrato de seguro. El plazo de prescripción es de 5 años cuando la beneficiaria reclama la responsabilidad por daños a un tercero que falleció. Hechos. Una aseguradora emitió una cobertura a favor de una carretera federal para responder por los daños que los usuarios provocaran a terceros mientras circularan por ahí. En ese contexto, el usuario de una carretera atropelló a una persona que falleció sobre la cinta asfáltica. Los familiares del fallecido demandaron a la aseguradora por el pago de una cantidad de dinero y la jueza mercantil emitió una sentencia en la que les dio la razón. Inconforme, la aseguradora promovió un amparo directo y el tribunal colegiado emitió una resolución en la que consideró que la acción prescribió porque la demanda se presentó fuera del plazo de 2 años que establece el artículo 81, fracción 2, de la Ley sobre el Contrato de Seguro. Criterio jurídico. Esta primera sala considera que el plazo de 2 años que prevé el artículo 81, fracción 2, de la Ley sobre el Contrato de Seguro es desproporcional frente al derecho de acceso a la justicia cuando la parte actora es la beneficiaria de un contrato de seguro contra la responsabilidad por daños a terceros, en donde ese tercero perdió la vida. Por lo tanto, al menos por equidad, en este tipo de casos debe aplicarse el plazo de 5 años que prevé la fracción y del mismo artículo. Justificación. El artículo 81, fracción 2, de la Ley sobre el Contrato de Seguro establece un plazo de prescripción relativamente breve de 2 años, con la finalidad de otorgar seguridad y certeza jurídica a la aseguradora que, a consecuencia de un siniestro, se ve obligada a responder por los daños que el asegurado ocasionó a un tercero, en el caso de los seguros contra la responsabilidad por daños. Sin embargo, tal plazo de prescripción solo es proporcional cuando la afectación que la parte actora reclama a la aseguradora en un juicio mercantil se sustenta en derechos de naturaleza meramente patrimonial. Esto no sucede cuando la afectación recae en derechos tan fundamentales como la vida, pues son de mayor entidad que aquellos que pretende proteger la prescripción de breve plazo. De esta manera, al menos por equidad, los órganos jurisdiccionales deben permitir que las personas que resienten una afectación a derechos tan fundamentales reciban un trato más benéfico. Por lo tanto, en este tipo de casos, deben atender el plazo de prescripción de 5 años previsto en la fracción y del mismo artículo, pues a pesar de que el legislador lo creó para los contratos de seguro de vida, existe un punto de coincidencia con los seguros contra la responsabilidad por daños. Ambos pueden cubrir fallecimientos y entre sus objetivos está evitar el desamparo de la familia o dependientes del fallecido, ya sea el asegurado seguro de vida o el tercero seguro de daños. Primera sala. 2 de 2. Registro digital, 202-8692. Tipo, aislada. Arbitraje comercial internacional. Es competente el juez del lugar donde se llevó a cabo para conocer de la nulidad del laudo arbitral, aun cuando se haga valer como reconvención en el procedimiento de reconocimiento y ejecución de un laudo extranjero. Hechos. Una persona moral promovió juicio especial sobre transacciones comerciales y arbitraje, en el cual reclamó de diversa sociedad el reconocimiento y ejecución de un laudo arbitral dictado en el extranjero. Su contraria reconvino su nulidad, por lo que la persona demandada en reconvención opuso la excepción de incompetencia, la cual fue fundada al considerar que dicha nulidad tenía que ser conocida por los tribunales del país donde se llevó a cabo el arbitraje. Se promovió amparo indirecto y se concedió para el efecto de que se declarara improcedente aquella excepción. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que es competente el juez del lugar donde se llevó a cabo el arbitraje comercial internacional para conocer de la nulidad del laudo arbitral, aun cuando se haga valer como reconvención en el procedimiento de reconocimiento y ejecución de un laudo extranjero. Justificación. De las consideraciones expuestas por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo 8/2011, del que derivó la tesis aislada primera. Quexi 2/2011, de rubro, arbitraje comercial internacional. Es competente el juez del lugar donde éste se llevó a cabo para conocer de la nulidad del laudo arbitral, así como de la interpretación funcional de los artículos 1422. Primer párrafo y 1463 del Código de Comercio, se concluye que solo puede conocer de la nulidad de un laudo arbitral internacional,
El juez del lugar donde se llevó a cabo el procedimiento de arbitraje, aun cuando se haga valer como reconvención en el procedimiento de reconocimiento y ejecución de un laudo extranjero, ya que, aunque los motivos para declarar la nulidad de un laudo son casi idénticos a los que pueden invocarse para denegar su reconocimiento o ejecución, existe una diferencia de orden práctico, en virtud de que una petición de nulidad podrá interponerse únicamente ante un tribunal del Estado en que se haya dictado el laudo y su ejecución. En cambio, la oposición a la ejecución o reconocimiento podrá pedirse a un tribunal de cualquier Estado, ya que si la controversia se resolvió bajo la ley de un Estado extranjero, su nulidad solo puede ser decidida bajo ese mismo esquema normativo, no obstante que se haya hecho valer como reconvención. Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.